como el Papa Francisco en este momento, que hace un recorrido en el sur de América con un propósito bien definido del mundo de las tinieblas y del mundo satánico. El propósito de Satanás es detener el avivamiento declarado por Dios o prometido por Dios en el sur de América. Este personaje vino a Colombia con un propósito: beatificar dos hombres realmente que fueron realmente sacerdotes católicos en los años pasados, y el propósito es volver a la fe católica a la gente de Colombia. ¿Por qué tan empeñado este personaje en moverse en el sur? Es porque Dios ha dado una orden de avivamiento en el sur. Si nosotros miramos unos años atrás, el Papa anterior, Benedicto, era Illuminati, de una de las principales ramas del satanismo del mundo. Ahora, ¿dónde está la justicia del mundo? El eterno Dios mostrará la justicia, porque ya era el día que Roma desaparecerá. Iglesia en el sur de América, tanto en Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, realmente Chile, es hora de despertar a lo que Dios determina hacer. Ministerio La Voz de Elohim para todas las naciones. Bien, Dios le bendiga, soy el profeta Eddie Leones, somos La Voz de Elohim, hoy con el mensaje profético para las naciones de la tierra, viendo los acontecimientos en el mundo espiritual y en el mundo físico, de cómo se van desarrollando en el mundo, tanto lo político como lo religioso, en un solo mover la mente de engaño religioso y diabólico para detener el avivamiento y lo que Dios quiere hacer en este último tiempo en las naciones de la tierra. Hoy vamos a tomar un versículo en la palabra de Dios que está en primera carta del apóstol Pablo a los Timoteo capítulo 4 o a Timoteo capítulo 4 versículo 1, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo claramente de entender que en los posteriores tiempos personas realmente oirían espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este es el caso realmente de uno de los personajes más religiosos del mundo, como el Papa Francisco en este momento, que hace un recorrido en el sur de América con un propósito bien definido del mundo de las tinieblas y del mundo satánico. Si nosotros miramos realmente, en la historia no había visto un papa latino, un papa suramericano, pero este último papa realmente fue nombrado con un propósito. El propósito de Satanás es detener el avivamiento declarado por Dios o prometido por Dios en el sur de América. Dios ha declarado que levantaré un gran avivamiento en esta región del sur, tanto en África como en América. Ahora, el Papa fue elegido realmente para volver realmente la fe católica al corazón de las personas del sur, ¿no? Y a detener realmente el mover y el surgir del avivamiento y del poder del Espíritu Santo. Este hombre es un hombre engañador, que escucha espíritus engañadores. Realmente este personaje tiene un nivel sucio, oculto dentro de sí mismo, alejando realmente las personas del reino del Señor, cubriéndose realmente de una vestidura de aparentemente piedad, pero su corazón realmente está sucio, está corrompido, alejado del reino del Señor. Iglesia en el sur de América, tanto en Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador, realmente Chile, es hora de despertar a lo que Dios determina hacer. Mucha gente de la iglesia cristiana evangélica, a un pastor realmente, han dado el paso al ecumenismo con este personaje o con la gente del catolicismo, pensando realmente que ha traído realmente un mover de Dios. Pero sin embargo, a nosotros mirar lo profético y a mirar a Dios y mirar el mundo oculto, podemos mirar realmente que este personaje tiene un propósito de Satanás, el cual es detener el avivamiento en esta región del sur, el cual es detener lo que Dios está haciendo en Colombia. Este personaje vino a Colombia con un propósito realmente: beatificar dos hombres realmente que fueron realmente sacerdotes católicos en los años pasados, y el propósito es volver a la fe católica a la gente de Colombia para detener el avivamiento que Dios ha levantado en los últimos años. Este personaje realmente vino realmente con un propósito: detener la fe evangélica cristiana realmente de este país, tratar de detener lo que Dios determinó hacer en estos años, hacer una unión específica con el presidente Santos y con la FARC, la guerrilla colombiana, para tener un nivel realmente de una aparente paz, con el propósito de detener la iglesia evangélica y de enfrentarla en los años que vendrán.
Ahora, nosotros no podemos estar de brazos cruzados como iglesia. Como pastores del país, no podemos realmente estar realmente detenidos o enceguecidos por el espíritu de engaño, de estupor y por el espíritu de falsa doctrina que ha traído este personaje a esta nación con el propósito de detener lo que Dios determina en esta nación. Ahora más que nunca nosotros miramos realmente el surgir del poder diabólico de engaño en estos países. Vemos la gira que estuvo en Chile, la gira que estuvo en el Perú. ¿Por qué tan empeñado este personaje en moverse en el sur? Es porque Dios ha dado una orden de avivamiento en el sur. Dios ha dado una orden de mostrar su gloria y su poder en esta región. Pero ¿sabe qué? El diablo también dio una orden de detener realmente, hacerlo como ser realmente el avivamiento en estos países. La unión realmente de la religión con el paganismo y la unión con los presidentes de estas naciones. El propósito es detener el avivamiento que Dios ha prometido, detener el mover de gloria que Dios determina traer en estos años que vendrán a estas naciones. Levantarán leyes muy fuertes en contra de la iglesia cristiana evangélica. Aún pastores serán encarcelados, algunos morirán como mártires, porque en la iglesia católica de los tiempos pasados realmente se encuentra la sangre de los mártires de Jesús. Si nosotros miramos realmente desde el mismo momento de la historia cristiana, fue en Roma realmente por orden de Nerón que muere el apóstol Pablo y que muere el apóstol Pedro cerca del año 67, 68 después de Cristo. Ahí se desata una persecución muy grande por 3 siglos realmente, hasta el tiempo que vino Constantino, que hace realmente un pacto aparentemente de paz dentro realmente del Imperio Romano y une la iglesia evangélica con el paganismo, y de ahí donde nace la iglesia católica romana. Fue posteriormente, en unos años después, cuando comienzan a surgir los papas, realmente los obispos de Roma, y convirtiéndose en papas y convirtiéndose en la autoridad primaria realmente en el mundo, en la religión. Ahora, esos personajes escucharon espíritus engañados de demonios, como dice la palabra en el capítulo 4, versículo 1 de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Este Papa Francisco, como los otros papas, realmente escuchan demonios y tergiversan la palabra de Dios y van a contar los principios basados en la palabra del Señor. Hace unos siglos realmente la masonería entró dentro de Roma, dentro del Vaticano, y comenzó realmente a surgir. Si nosotros miramos unos años atrás, el Papa anterior, Benedicto, era Illuminati, de una de las principales ramas del satanismo del mundo. Ahora este personaje Francisco tiene realmente un movimiento unido realmente completamente a lo que es la masonería. Santos masón. Ahora hay otros presidentes del mundo, en la gran mayoría de ellos, que están dentro de la masonería. Ahora, ¿por qué él se une con ellos? Porque están dentro del mismo plan del diablo, porque caminan bajo la cobertura del mismo Señor del mundo, el príncipe de las tinieblas, y su propósito es engañar la humanidad. Su propósito es alejar a las personas del reino de Dios. Su propósito es cautivar la mente de la gente, cauterizar los sentidos y los sentimientos del pueblo y alejarlos del diseño de Dios y convertirlos realmente en esclavos del diablo y esclavos del pecado. Ahora, iglesia mundial, es hora de despertar. Hay un movimiento en el mundo, tanto político como religioso, con el propósito de detener la iglesia cristiana y detener el avivamiento. Pero en medio del quebranto, en medio de los mártires y de la sangre de los hijos de Dios, la gloria crecerá en nosotros, porque Dios realmente va a mostrar su poder a favor de sus hijos. A nosotros mirar un pasaje realmente en el capítulo 17, el versículo 6 del libro de Apocalipsis, habla de esta manera. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer representa la iglesia católica romana, que tiene el nombre de mujer, que se sienta sobre 7 montes allá en Roma. Esta mujer representa a la iglesia católica romana, que ha perseguido por años realmente al evangelio puro del Señor Jesucristo. Si nosotros miramos en la Santa Inquisición realmente en los siglos pasados, en la orden de los jesuitas, hubieron realmente miles de muertos, de mártires de Jesús. Ahí está la sangre de los mártires de Jesús. Solamente en Francia, en 1570, 80.000 hugonotes o servidores de Jesús murieron en un día cuando el Papa había proclamado la paz, y cuando ellos bajaron realmente en la ciudad los masacraron y murieron realmente porque ellos servían al Señor.
Ahora, ¿dónde está la justicia del mundo? El eterno Dios mostrará la justicia, porque llegará el día que Roma desaparecerá. Llegará el día que el Papa desaparecerá. Llegará el día que no existirá esa religión en el mundo. Llegará el día en el Dios de los cielos hará justicia por los hijos de él que han muerto en la tierra, en manos de la gran ramera y en manos de los papas que tienen las manos llenas de sangre y que representan al diablo en las naciones del mundo, en el poder religioso. Oh, ahora más que nunca, iglesia, el tiempo de Dios llegará para estos países, pero Dios mostrará su gloria, y en medio de la apostasía y de los espíritus engañadores de religión, Dios se va a glorificar para mostrar su gloria en nosotros. Nuestro tiempo llegó, es la hora de caminar, el enemigo está derrotado, aunque se levante como se levante. Amén. Dios le bendiga.